Buenas noches, señoras, señores. Situación de alta tensión que tiene otra vez su epicentro en el Bajo Chaco, alrededor de nuevos desarrollos que se han dado y que tienen que ver con la cuestión de la posesión y el acceso a la tierra. Y esto ha sido para nosotros que estamos, digamos, en la visión táctica del seguimiento de la noticia del momento, que es básicamente la función del periodismo electrónico, de los medios como Mega TV o Radio Primero de Marzo, estar detrás de la noticia del momento, lo que en muchas ocasiones nos impide ver el contexto. Hoy, este contraste entre ayer y hoy, entre los ocupantes VIP y los otros ocupantes, nos pone de resalto una cuestión que tendríamos que haber visto al llegar nada más, al aproximarnos al fenómeno. Mientras los visionarios del real estate están desarrollando la Asunción Occidental con barrios de superlujo, con viviendas del $1.000.000, con los grandes apellidos de la alcurnia paraguaya construyendo sus casas con marinas y helipuertos, ahí a no muy escasa distancia hay decenas de miles de paraguayos que viven otra realidad completamente. En las amplias y desoladas planicies del Chaco, familias que no tienen la suerte de acceder a lo mínimo. Décadas de omisiones de múltiples gobiernos para dejar en un estado de abandono absoluto en materia de educación, salud, seguridad, protecciones esenciales y ni qué decir el arraigo y el acceso a la tierra. Un choque brutal en medio de todo esto nos pone en perspectiva para que el diálogo se haga tan urgente como profundo en función de su creciente complejidad. Me confirman, por favor, si ya está José Franco, que ha estado acompañando la noticia ya desde hace horas, desde la escalada de estos incidentes en los que lamentablemente, José, hay que reportar personas fallecidas. Buenas noches, Quique. Esa es una persona de 46 años, es la que perdió la vida en este enfrentamiento el día de hoy entre sectores vulnerables, por así decirlo, personas sin tierra que intentaron ingresar. De hecho, ya lo habían hecho hace... Volvieron a salir, intentaron ingresar de vuelta y bueno, este terreno que ellos dicen que es la 916 es del Estado, dicen ellos, aparentemente es una propiedad privada. El dueño de este terreno contrató a guardias privados y bueno, el día de hoy cuando intentaron ingresar fueron disparos de balines de goma. Aquella persona que penosamente ha perdido la vida, por los primeros reportes nos dicen que ha recibido un disparo de bala en el ingreso de la entrada mismo de este lote. Por ese motivo se produjo un enfrentamiento, realmente varios heridos y una persona fallecida. Cuando hemos llegado luego de las 19 horas, esto estaba totalmente cerrado, la ruta aquí en la zona de Remancito, tanto la mano que va para la zona de Falcón como la que ingresa hacia la zona del puente de Remanso. Hay que decir a estas horas, Quique, que hay una especie de tregua. La conversación que se mantuvo entre los policías que están interviniendo en este lugar, en la zona de Remancito, y los campesinos, los que no tienen tierra y que están pretendiendo poder ingresar, porque dicen ellos, desde luego y lógicamente, ¿por qué a los que tienen plata se le otorgan, pueden construir casas lujosas y nosotros que somos pobres no tenemos la posibilidad de ingresar? Bueno, hay una tregua de 15 minutos para que se pueda despejar la ruta y pueda circular el tráfico. Realmente una cantidad impresionante, la fila era larguísima de vehículos que estaban estancados aquí. Bueno, ahora reitero, hay una tregua hasta las 21 horas, 5 minutos aproximadamente es lo charlado. Luego van a ver si cierra la vuelta de manera completa o una sola calzada. Esta es la situación que estamos teniendo en estos momentos en la zona de Remancito, Quique, de televidente del tablero. Y bueno, el temor de los manifestantes era que vengan los cascos azules. Cuando llegábamos recién, reitero, antes de las 8 de la noche, el rumor fuerte era que si no se despejaba
iban a venir pelotones de cascos azules y bueno, esta gente que indudablemente tampoco tiene mucho que perder, decían, bueno, vamos a morir aquí y van a correr ríos de sangre, pero por fortuna ahora se está despejando, ahí vemos a un efectivo policial que está pasando, entiendo que les va a hacer cumplir el trato a estas personas, ahí lo llaman para conversar, ustedes seguramente observando en las imágenes de nuestro compañero Oscar Villalba, cómo se está desarrollando, repito, se vivieron momentos muy tensionantes. Esto ahora ya pasó. Lo que denuncian estos manifestantes que ingresaron a este terreno y que fueron desalojados de manera violenta, tal es así que hubo como saldo una persona fallecida y varios heridos. La persona que perdió la vida tiene 46 años. Nada más para comentar es que dentro de este terreno que ustedes ven y que está oscuro, pero que se pueden ver a manifestantes de este lado de la calzada, e inclusive se quemaron 2 patrulleras y ellos consideran o tienen conocimiento de que los guardias privados estarían todavía activos ahí en esa zona en el monte. Lógicamente que la policía que son efectivos no son especializados en absolutamente nada más que efectivos también tienen el temor de poder ingresar y probablemente ser emboscados o que se vuelva a dar otro conato de violencia, pero para tranquilidad hay que decir, Quique, que a estas horas ya se apaciguan los ánimos. José, para una referencia para nuestros televidentes que están teniendo acceso por primera vez a esta crudísima realidad, ¿dónde exactamente es esto? Si nos ubicamos, digamos, en medio del puente Remanso y vamos cruzando hacia el Bajo Chaco, ¿esto es en línea recta hacia Colonia Falcón o es circunvalando hacia la derecha con destino a la ciudad de Villa Hayes? Bueno, es la zona, este asfaltado que va directo a la zona de Falcón, Quique, el ingreso a Tosa, bueno, se entra aproximadamente 1 kilómetro y monedas, ahí más o menos está en la zona de este conflicto. Repito, cruzando el puente Remanso para la izquierda, tomando ese camino que va a la zona de Falcón, el ingreso a la zona de Tosa, este lugar, que es un proyecto inmobiliario también bastante lujoso. Bueno, se pasa toda esa zona y se llega aproximadamente a 2 kilómetros de la zona de esta rotonda que está pasando el puente Remanso. José, para poner un poco contexto y línea de tiempo a este incidente con tan graves consecuencias, ¿se trató de un frustrado intento de reingresar a una propiedad cuyo titular sería un señor de apellido Lutol, lugar de donde ya habían sido desalojados 20 días antes? Es decir, que este es un fenómeno que tiene sus características propias, tiene, digamos, la cercanía de Jardines de Remancito y podríamos tender a mezclar las cosas, pero se trata de un fenómeno diferente, pero que tiene en la base la cuestión del acceso a la tierra. Sí, tal cual, Quique, así mismo ese es el apellido. Dicen estos pobladores, estas personas que quisieron ingresar a esta propiedad privada, sería el dueño, sería el propietario quien contrató a los guardias privados que después terminaron en este enfrentamiento con estas personas, con estos sin tierras. Hace 20 días ya habían ingresado, se los había desalojado, pero el día de hoy intentaron ingresar nuevamente y bueno, ya se dio este hecho de violencia que deja hasta aquí como saldo una persona fallecida y varias personas heridas. José, ¿solamente presencia de autoridad policial? ¿Eso limitaría la conversación a la violación del derecho de libre circulación de las personas sobre la ruta a la que se ve muy movimentada a estas horas? No hay autoridades municipales, no hay fiscalía, digamos, eso restringiría bastante la capacidad de negociación y es de imaginar que si se trata de, digamos, nucleaciones de vecinos, amigos o, no sé, movimientos sin tierra, con o sin experiencia, con o sin respaldo de partidos políticos u organizaciones gremiales, si alguna experiencia tienen, saben que este es un momento de fuerza donde logran, por ejemplo, la presencia de las cámaras de Mega TV en ese lugar y bajo ninguna circunstancia negociarían retirarse
del lugar, salvo que alguna autoridad política, administrativa del gobierno con otro peso, credibilidad y capacidad de decisión les ofrezca algo que les resulte razonable para retirarse y disipar completamente la tensión. Si consideramos que solamente están negociando con la policía, aquí se van a negociar treguas, pero no se retirarían, José. Exactamente, Quique. Ese es el asunto, que solamente hay efectivos policiales, no hay presencia de fiscalía o autoridades municipales, ni nada que se le parezca. Solamente están teniendo la presencia de los policías y son los que están negociando con ellos. De hecho, después de una larga negociación, lograron ellos poder dar tregua en ambas calzadas, tanto la que va para Asunción como la que va para la zona de Falcón. Son solamente policías y bueno, ese también es el inconveniente, porque ellos están solicitando la presencia de otras autoridades, así como mencionar eso para que se puedan dar, no sé si una salida definitiva, pero por lo menos algo que sea razonable para las partes. Aquí inclusive gente que estuvo más de 2 horas en la fila se bajó de inclusive porque desde luego están aguardando todo el tiempo en la ruta y eso indudablemente que genera mucha molestia. Me parece que tenemos un momentito para poder hablar con algunos de los oficiales a ver qué es lo que ellos tienen como conocimiento, pero también porque ellos están y huérfanos, son nosotros, porque bueno, hay otro tipo de necesidades en cuanto a autoridades en la zona. José, vamos a retornar dentro de un instante. Tengo algunas curiosidades y precisiones que preguntarte, vos que estás ahí en esa zona, elaborando una tarea llevando adelante una tarea riesgosa. Te pedimos que te cuides, que tomes los recaudos necesarios en tanto continúes cumpliendo con este cometido. Vamos a regresar con José Franco dentro de un instante. Vamos a hablar con la senadora nacional Esperanza Martínez. Senadora, buenas noches, ¿cómo le va? Sí, muy buenas noches, Quique. Un saludo especial para vos y para la audiencia. Senadora, esta escalada de violencia en el Bajo Chaco, digamos, en otro punto geográfico, pero también comportando acceso a la tierra con interlocuciones diferentes y caracterizaciones sociales diferentes entre quienes tienen la tierra y quieren acceder a ella, nos traen una gran reflexión, una pintura de contrastes sociales muy, muy fuertes, que no son extraños a la pintura general de este Paraguay, que tiene tantas potencialidades, tantas formas de riqueza, empezando por su capital humano, pero que no por ello deja de ser el país más injusto del mundo. La forma de pobreza en Paraguay probablemente no sea tanto la pobreza material, sino la distancia que hay en ese bien de paz social que es la igualdad entre las personas, un abismo entre los más pobres y los más ricos, y parece que se está dando ese caldo tan conflictivo en este momento con estos incidentes. Así es, Quique, y es un tema que, si hubiera voluntad política, debería convocarse. Necesitamos, como yo digo, hacer una especie de pacto de dignidad. El pacto por la dignidad. En el caso de Colombia, ellos trabajaron por la paz. Nosotros tenemos que trabajar por una vida digna de todos los paraguayos y paraguayas. Y cuando vos mirás los números objetivos, Quique, el Chaco paraguayo es la mitad del Paraguay, que tiene 400.000 kilómetros cuadrados. Si miramos el Chaco, que es la mitad, son 200.000 kilómetros cuadrados. En el Chaco Alto, tomando Boquerón y Alto Paraguay, que son 100.000, porque tocando que es un cuarto, tenemos en el censo anterior llegábamos a 89.000 personas. Ahora creo que estamos por 60.000 personas. Entonces la pregunta es, Quique, en 100.000 kilómetros cuadrados, ¿no es posible hacer un pacto de dignidad donde el pueblo Chamacó, los Nibaclé, los Manjuy, puedan tener su territorio, que deben ser 20, 30.000 personas de las 60.000 que viven allí? No podemos, en el caso de Villa Hayes, que son otros 100.000 kilómetros cuadrados, en el censo anterior había 127.000 personas, ahora serán, no sé, 125, no sé cuánto
O sea, estamos hablando de uno de los territorios con la densidad poblacional más baja del país y que no puede permitirse el lujo de que haya gente que esté reclamando un espacio de tierra y sobre todo la población viva, que quién puede dudar de que constitucionalmente no son los dueños de la tierra en estos territorios. Entonces, a mí me parece, Quique, que hay que hacer un pacto por la dignidad, yo le llamo, donde hay que convocar a los tres poderes del Estado. Hay que llevarle a esta cumbre de anticorrupción que plantea el gobierno y llevar allí los casos concretos. Yo te digo, te comentaba la otra vez el caso de los Manjuy en Mariscal Estigarribia. Hace 25 años se dio la tierra por ley. Nunca el INDI inscribió la tierra. Ellos están en el patio de una iglesia de manera caritativa y todo su territorio está invadido, así también como en Remancito, por cerca de 14, 15 empresas BID que entraron en el territorio Manjuy y hasta ahora ellos no pueden ser desalojados. Con proyecto de ley a favor de este pueblo tan marginado que está en un proceso de genocidio. Entonces, por eso es que nosotros decíamos la ley Zavala viene simplemente para criminalizar la lucha de los campesinos, la lucha de los indígenas, que son los verdaderos sujetos de la reforma agraria. Pero cuando se trata de otros, de los poderosos, de los grandes latifundistas de este país, resulta que vamos a irnos por el lado civil, vamos a hacer un proceso contencioso, vamos a averiguar, etcétera. Y en el caso de campesinos e indígenas se entra con tractores, se entra con topadoras, se destruyen las casas, se produce todo el daño a veces de los pequeños emprendimientos, se echa escuelas públicas, se echa sistemas de agua públicos en un atropello sin precedentes. Yo creo que esto tiene que producir un gran proceso de discusión y de acuerdo político para resolver el problema de la tierra en el Paraguay. En esta circunstancia particular, lo que sucede exactamente en este momento, ahí cerca de la entrada a TOSA, a la Terminal Occidental Sociedad Anónima, que es esa lujosa combinación de un centro logístico industrial de acceso fluvial y luego un desarrollo inmobiliario muy lujoso. ¿Qué se puede o qué se debería hacer? Porque en este momento nuestros periodistas que están presentes ahí generando registro de la situación solamente constatan la presencia de autoridad policial. Ahí no hay intendente, ahí no hay fiscal, ahí no hay juez, ahí no hay diputado del Bajo Chaco y pareciera ser que se deberían hacer presentes figuras de autoridad que pudieran construir una agenda para pensar con el debido respeto en las necesidades de estas personas y tratar de conducir una agenda relevante, como mínimo tratar de darles la clase de atenciones que se dieron ayer a los ocupantes de Jardines de Remancito. ¿Somos o no somos iguales ante la ley y ante la forma de reacción de las autoridades? Es una pregunta que cabe frente al contraste de situaciones que se dan. Nadie, en mi caso particular, yo no estoy pidiendo que le caigan a tiros a los ocupantes de Jardines de Remancito, pero si la casuística es similar, la respuesta tendría que ser similar. Y en todo caso, las personas de Jardines de Remancito sí han tenido interlocución con el juez civil que interviene en la causa, con el Procurador General de la República, mientras estas personas solo tienen interlocución con la Policía Nacional. Así es, comparto plenamente que allí debería estar el gobernador, el intendente, los diputados del departamento como mediadores de esta situación. Debería estar la fiscalía, debería tratar, vos me conocés perfectamente, a favor de las mediaciones, a favor de buscar soluciones a través
del diálogo, a través de buscar los procesos que puedan realmente llegar a un consenso de ser posible, o a medidas que tengan que darse administrativamente, pero iniciar esto con el proceso de violencia por parte de la policía como están acostumbrados, y a veces con órdenes de jueces, a veces sin órdenes de jueces, a veces con el contubernio, digamos, porque estos operativos son costosos, ¿verdad? Hay que pagarle los combustibles, se paga esto en la comisaría para hacer estos procedimientos. Entonces, muy frecuentemente existe para el desalojo de campesinos e indígenas, pero en los otros casos se toman todas las medidas, que son las diferencias evidentemente sociales de la gente que tiene poder adquisitivo y que entra allí igual que los campesinos ocupando esos lugares, pero el tratamiento es totalmente diferente, en unos casos violento, en otros casos muy respetuoso, con muchas deferencias, y por supuesto ahí no va a aplicarse la ley de Era Zavala en absoluto, porque los otros ya se está demostrando que están ocupando y que han construido, qué sé yo, todas estas casas lujosas. Los campesinos también, hay ocupaciones que tienen 20 años, 30 años, que tienen escuelas públicas, que tienen sistema de agua de Senasa, que tienen cultivos de autoconsumo, etcétera. No importa, vienen con las topadoras, vienen con los tractores y atropellan sin piedad. Senadora, muchísimas gracias. Creo que también vale hacer una acotación al pie. Ayer hubo un desalojo en Ciudad del Este y una mujer falleció. La policía insistió, le pasó varias manos de barniz al hecho de que la señora no presentaba heridas o lesiones congruentes con el tipo de ataque que perpetró la policía, pero sin duda la mujer murió impresionada por aquel ataque que se estaba perpetrando contra el lugar en el cual ella vivía. Ayer una persona muerta, hoy un muerto, y estamos en manos de un ministro del Interior que nosotros particularmente hemos advertido que no tiene perfil, condiciones ni experiencia para manejar esta situación. 2 días, 2 incidentes, 2 muertos. No esperemos a que corra más sangre para darnos cuenta de que hay que hacer cambios urgentes también en el gabinete del señor Peña. Así es, sí, que el fallecimiento de la señora ayer, según el testimonio de los familiares, por la impresión, ella hizo un infarto, lo más probable, porque los balines de goma fueron sobre el hijo de la señora frente a ella, y claro, empezó a ver, vos ves las heridas y no puedes dilucidar si son heridas de balas reales o son balines, porque sangra igual el cuerpo, digamos, y de la impresión murió esa pobre señora, ¿verdad? No pueden desligar como responsabilidad, porque no fue por otra razón, sino por la impresión que tuvo ella ante la situación de violencia contra el hijo frente a ella. Senadora, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Quique, a vos, y que tengan una excelente noche. Bueno, complicada situación, amigos. Creo que por la experiencia de observación de otros fenómenos de este tipo, aquí va a caer la noche pesada, va a cambiar la referencia de temperatura, se va a alivianar el tránsito de vehículos, porque va a fluir finalmente y se va a despejar, o porque de uno y otro lado van a encontrar la vuelta de regresar sobre sus pasos los automovilistas, y eso se va a despejar, y probablemente se use la calma de la madrugada para una atropellada de la policía para terminar de despejar el sitio, lo que implicaría, como no hay cuadrantes urbanos ahí para simplemente repeler a estas personas y que huyan por las calles a ocultarse o a regresar a sus domicilios, habrá que
atropellarlas, detenerlas, subirlas a vehículos y sacarlas del lugar, o amanecer con este status quo el día de mañana con toda la complicación que eso representa para un paso neurálgico de personas, de bienes y mercaderías que normalmente transitan por ese lugar. Vamos a hacer una pausa, luego vamos a regresar hasta José Franco con una actualización de situación y también hablar de cómo el caso Jardines de Remancito es como una caja de Pandora que no termina de sorprendernos porque surgen versiones contradictorias o evoluciones que nos crean una gran confusión de interpretación de la hoja de ruta. Hay un nivel de interpretación que es legal, de acceso a la tierra, pero también un nivel de interpretación política donde no hay que equivocarse y creer que hay una tensión entre oficialismo y oposición. Hay un conflicto instalado dentro del cartismo en el poder y que está embutido dentro del caso Jardines de Remancito. Volvemos sobre esos temas en instantes. Noche de tensa vigilia en Mega TV con los sucesos que se dan en el Bajo Chaco en un punto de referencia cercano pero diferente a este foco de tensión de la última semana que ha sido este lugar que repentinamente descubrimos con pelos y señas, que es Jardines de Remancito. El fuego, literal fuego, porque hubo detonaciones, hubo detonación de armas de fuego. Hay un fallecido, hay una persona con pronóstico reservado, hay automotores destruidos aparentemente tras el uso de pirotecnia como elementos para generar el incendio de estos automotores. También se habla, ya confirmará José Franco, si efectivamente hay patrulleras policiales que han sido blanco de estos disparos y con qué certeza lo han hecho. José Franco continúa en la cobertura y nos entrega esta información de actualización. José, adelante. Gracias, Quique. Un gran saludo para todos. Retornamos aquí desde la zona de Remancito, donde ya definitivamente la ruta quedó despejada. Ya los manifestantes, afortunadamente, no sé si decir afortunadamente, bueno, pero ya se retiraron, ya el tránsito vehicular está totalmente fluido. En la última conversación que tuvieron con los policías, inclusive habían pactado esto que ya comentábamos anteriormente, una tregua de 15 minutos, y bueno, finalmente eso ya fue una constante, y como pueden ver, voy a correrme un poquitito para que ustedes puedan observar. A mis espaldas ya está el tránsito total y absolutamente normal. Tenían unas carpas aproximadamente a 500 metros de aquí los manifestantes, y bueno, ya decidieron retirarse, y bueno, habrá que ver a partir de ahora qué es lo que deciden, si volverán a tomar esta ruta o verán otra manera, otra forma de poder manifestarse. Pero lo cierto y lo concreto es que ya está, digo bien, totalmente despejada la ruta por estas horas, o a estas horas. José, una precisión si te fuera posible. Comprendo que las condiciones, menos ahora con la oscuridad, no son las ideales, pero si hubiese que estimar la cantidad de personas que participaron de este intento de acceso a esa propiedad de Lutol, ¿serían cuántas personas aproximadamente, José?
aproximadamente, para tener una cifra aproximada, 200 y un poco más de personas aquí, que realmente eran muchas. Cuando nosotros llegamos, el clima era bastante complicado, había momentos de tensión, inclusive los manifestantes intentaban reaccionar contra los efectivos policiales cuando estos buscaban dialogar y tratar de apaciguar los ánimos y por sobre todas las cosas que puedan despejar la ruta. Pero en cuanto a tu consulta puntual de cuántos aproximadamente eran, hay que decir que estamos hablando de más de 200 personas que se estaban manifestando, inclusive quemando ruedas, haciendo explotar petardos, pero repito, más de 200 personas, eso seguro. Y bueno, es lo que inclusive con los policías averiguando, porque llegábamos a, algo mencionabas, la oscuridad muchas veces te juega en contra para dimensionar la cantidad, pero hay que decir que más de 200. Quique. José, un último dato. ¿Fueron destruidos automotores utilizando petardos, utilizando pirotecnia como elementos explosivos? ¿Estos vehículos eran de particulares? ¿Es cierto o no que se afectó a una patrullera? Sí, se afectó a una patrullera. Ahora ustedes van a observar, nuestro compañero Oscar Villalba está cruzando con la cámara de Mega TV la ruta. Vamos a observar en el frente mismo, ahí está el ingreso a esta propiedad, que es la que donde se produjo el hecho de violencia que, reiteramos una vez más, deja como saldo una persona fallecida. Dentro de esta propiedad aparentemente habría o estarían los dos vehículos que fueron quemados, entre ellos una de la patrullera. Es lo que nos han comentado, es lo que nosotros hemos recogido como información. Tampoco yo puedo asegurar, porque verás que es un lugar bastante tupido en el tema de las malezas, árboles, es una zona boscosa, entonces no se puede ingresar de noche. Aparte también tiene sectores, no quiero decir como esterales, pero sí con acumulación de agua. Prácticamente de noche es imposible poder ingresar, salvo que uno sea vaqueano en la zona. Pero dicen que sí, hay una patrullera que quedó totalmente inservible, y también hay otro vehículo, pero está adentro de la propiedad, Quique. José, por último, este grupo que vos estimás en unas 200 personas aproximadamente, ¿son 200 adultos que se fueron con la perspectiva de que quizás iba a haber fricciones, o eran 200 personas como núcleos familiares y también hay niños o menores de edad porque pensaban que podían entrar y reasentarse? Bueno, hay muchos adultos, Quique, realmente personas de más de 25, de más de 30 años. También hay jóvenes, 16, 17 años, que estaban aquí. Muchos de ellos, no todos, pero había un importante porcentaje de estas personas, de estos manifestantes, entre ellos, en su mayoría jóvenes, que tenían la cara totalmente tapada, atada con la remera, con una prenda, por lo cual uno por la apariencia puede decir, bueno, tiene 18, tiene 17, tiene 15 años, pero sí, yo por lo menos he podido observar, contado con los dedos de una mano, 2 o 3 criaturas, pero en su mayoría había gente ya adulta y también jóvenes que aún todavía no llegan a la mayoría de edad. Sí, señor. Esto implicaría eventualmente, como gesto de responsabilidad, que unidades de la Fiscalía correspondiendo a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes se constituyan, y también por razones humanitarias, dónde dormir, dónde comer, qué comer, ese tipo de cosas, que más allá de si son infractores o no, hay siempre razones de humanidad para obrar correctamente, y hay instituciones que tienen, digamos, misionalmente la obligación de hacerlo. Querido José, buenas noches, muchas gracias, felicitaciones por la tarea. Dale, Quique, quedamos por aquí. Bueno, para tranquilidad de todos, por sobre todas las cosas, ya está totalmente despejada la ruta y ya se apaciguaron los ánimos. José Franco, periodista de la Mega Cadena de Comunicación, desde el lugar de los hechos, cobertura en directo de Mega TV. Vamos a conversar, amigos, a continuación con el abogado Rubén Paredes, un profesional del derecho que en su ruta de desarrollo profesional ha tenido que gestionar cosas con el INDERT, sabe las complejidades
de las cuestiones de instrumentación documental del derecho del acceso a la tierra, los laberintos de esa institución y también, digamos, reconociéndolo francamente, es un cerebro que queremos prestar para pensar juntos la complejización de este caso de Jardines de Remancito, que luce finalmente poca cosa frente al acontecer del día donde ya hay un muerto y es un asunto no resuelto. Doctor Paredes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Quique? Buenas noches, un placer saludarte, saludo a tu audiencia. Está cada vez más entretenido este tema de Remancito. Acá estaba justamente viendo recién una persona que dice que por accidente accedió al inmueble. Eso realmente es ya algo jocoso, ¿verdad? Pero es una persona de apellido llano que efectivamente declaró esto. Sí, hay muchas expresiones registradas que son muy llamativas. Doctor, le pediría compartir con la audiencia este contraste que hay entre fragmentos del informe que en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Departamentales y Distritales de la Cámara Alta del Congreso presentó el miércoles de la semana pasada Basilio Núñez en un contrapunto con cosas muy llamativas que dijo hoy en la tarde de Mega TV y Radio Primero de Marzo, Luis López, el intendente municipal de la ciudad de Villa Ayes, porque esto, si ya estábamos en un estado de confusión por los muchos factores que intervienen, esto le agrega una vuelta más, es casi un rulo en el rulo, estamos rizando el rizo, como decía John Lennon. Vamos a este contraste entre fragmentos del informe de tono aprobatorio absoluto que 10 días atrás o un poquito menos presentaba Bachi Núñez en el Senado y las declaraciones sorprendentes del intendente de Villa Ayes esta tarde en Mega TV 780. Este proyecto de ley que tuvo su origen en la Cámara de Diputados, como estaba diciendo, y el objeto es desafectar del dominio privado del Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad de Villa Ayes un inmueble individualizado como parte de la finca 916, ubicado en el distrito de Villa Ayes, denominado Jardines de Remancito. Y hoy nosotros reclamamos la propiedad de Jardines de Remancito. Había sido por Emaoya a Aremacuri, ¿verdad? Para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes. El inmueble objeto del proyecto se encuentra sobre las costas del río Paraguay y las familias vienen gestionando la regularización de la tenencia de sus tierras ante instituciones pertinentes desde hace ya varias décadas, sin una solución hasta la fecha. No, nosotros justamente de eso se trata. Y ahora inmediatamente, si no, hoy y mañana mismo nosotros vamos a solicitar al INDER, antes IDR, ¿verdad?, al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDER, a que realice la transferencia en los términos que están establecidos en la Ley Orgánica Municipal a la Municipalidad de Villa Ayes sin costo, como dice la ley. Esa es la realidad. Y este es un giro de 180 grados a lo que se ha venido hablando, ¿verdad? En la Cámara de Diputados se ha recibido un informe del Ministerio de Defensa Nacional por el cual acompañan esta iniciativa con la siguiente conclusión y recomendación del proyecto de ley que establece respecto a las desafectaciones de inmuebles del Ministerio de Defensa serán a título oneroso. Es decir, es necesario que la ley determine taxativamente que la Municipalidad de Villa Ayes deberá hacerse responsable del pago en concepto de transferencia del inmueble al Ministerio de Defensa Nacional. Sobre este punto también abro paréntesis, y eso lo tratamos en la comisión y los técnicos también pueden dar fe, de que el Ministerio de Defensa, en principio hasta iba a haber una modificación, que la transferencia sea directa, no quiere utilizar esa atribución, sino que sea a través de la Municipalidad de Villa Ayes. La Dirección General de Patrimonio e Infraestructura y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de dicho ministerio recomiendan remitir el parecer favorable del mencionado proyecto. Tal como viene de la Cámara de Diputados, es lo que recomienda la comisión. ¿Es todo, Presidenta? No todo lo que se dice es verdad, ¿verdad? Y fácilmente se malinterpreta, se tergiversa, se dicen cosas que no tienen absolutamente razón, ¿verdad?, o verdad. Bueno, pensemos juntos
Apreciado doctor Paredes, dos Sí, autoridades chaqueñas, el intendente de Villa Ayes y el senador que vive en Villa Ayes, que no sé si son compañeros de proyecto político, pero Pueblo Chico, Infierno Grande se conocen entre ellos. No puede Luis López desconocer que Basilio Núñez venía promoviendo esta ley para lograr la expropiación de estas tierras como medio idóneo para solucionar el largo padecer de estas humildes familias que llevan años de intentar tener pleno acceso a la titulación de sus inmuebles, y como última ratio se usó esa ley. ¿Por qué será que el señor López, que está hace al menos 2 años en el cargo, no le dijo a Núñez: che, senador, pero ¿por qué vos estás pidiendo eso si las tierras ya son de la municipalidad de Villa Ayes? Es muy curioso esto, doctor. Sí, realmente es bastante contradictorio, pero no quedó claro luego cuál es el objeto, o sea, por qué motivo, por qué viene esta expropiación, en qué carácter estos supuestos ocupantes, porque en realidad son invasores, porque así como están las cosas, porque ya vimos todo, que se hizo un procedimiento judicial a instancia de la Contraloría General de la República, y que la Dirección General del Registro Público informa que ese inmueble sigue estando a nombre del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, no sé qué tiene que ver el INDER acá. Incluso yo estuve conversando con asesores jurídicos del INDER, colegas míos amigos que trabajan en la institución, y ellos sostienen que el INDER acá no tiene absolutamente nada que ver, porque también le escuchamos al intendente decir que le va a pedir al INDER que le transfiera esa porción de inmueble, que es 131 hectáreas, creo que es lo que ocupa Jardines de Mansito, pero ¿cómo el INDER le va a transferir si el título de propiedad está a nombre del Ministerio de Defensa Nacional? No tiene sentido eso. Claro, además preexiste un documento que yo había compartido con usted, doctor Paredes, que es un decreto del gobierno de González Macri que dice: desaféctase de la propiedad del Ministerio de Defensa, transfiérese al Ministerio de Agricultura para que se lo entregue al INDER, y tampoco es, digamos, un instrumento de suficiencia que pueda definir quién tiene la titularidad de la tierra. Y encima el doctor Francisco Ruiz Díaz, el actual titular del INDER, ha sido categórico en decir que a las puertas del INDER no ha ido nadie a reclamar, ni nadie puede con documentos del INDER en manos decir: yo soy propietario de esta parcela de terreno en Jardines de Remancito. Quisiera, si me permite, doctor, compartir un video muy breve basado en publicaciones que el día de hoy hizo la directora de Registros Públicos con mucha claridad, con mucho valor didáctico, y ayudan un poquitito a limpiar la conversación teniendo en cuenta elementos centrales. Vamos al material. Y hoy nosotros reclamamos la propiedad de Jardines de Remancito. Había sido por Emaoya Aremacuri, ¿verdad? La directora de los Registros Públicos, Lourdes González, publicó una serie de mensajes desde su cuenta personal de la red Twitter. Mensajes que son de agradecer porque son muy esclarecidos a efectos de este ejercicio de interpretación que estamos haciendo. Dice Lourdes González: entendamos lo siguiente: ni las leyes de expropiación, que son normas declarativas, ni los decretos de desafectación de inmuebles, que son actos administrativos, bastan para transmitir la propiedad. Necesarios son otros requisitos, entre ellos uno indispensable: la escritura pública. Y dice más: mucho menos transmiten la propiedad sobre inmuebles, los contratos privados, los boletos de compraventa, los certificados de ocupación, ni mucho menos las mesas de trabajo con entes públicos. No, nosotros justamente de eso se trata. Y ahora inmediatamente, si no, hoy mañana mismo nosotros vamos a solicitar al INDER, antes IDR, ¿verdad?, al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDER, a que realice la transferencia en los términos que están establecidos en la Ley Orgánica Municipal
a la municipalidad de Villa Hayes sin costo, como dice la ley. Bueno, ¿invocando qué papeles? ¿Invocando qué papeles? Porque si la municipalidad de Villa Hayes había sido la dueña de Jardines de Remancito, tiene que tener algún papel que se llama escritura pública. Tiene que haber pagado por el inmueble. Vamos a ir a una pausa muy rápida y a la vuelta le pedimos al doctor Rubén Paredes un encuadre final para este tema. Mirando el reloj, amigos, amigas, le pedimos al doctor Rubén Paredes un redondeo sobre todo lo que hemos visto en esta materia. Doctor. Bueno, Quique, bastante confuso todo el tema, ¿verdad? Es sorprendente las declaraciones del intendente de Villa Hayes. Lo que sabemos es que el inmueble está a nombre del Ministerio de Defensa Nacional, así que el Ministerio de Defensa Nacional es el titular. En todo caso, si tiene algo que reclamar, tiene que ir ahí, no al INDER. El INDER, su proceso expropiatorio se hace de dos formas, por licitación o por expropiación. Y es un procedimiento bastante sencillo, sale una ley de expropiación, cuando hablamos de expropiación, después el INDER con el técnico del INDER, con técnicos del Ministerio de Obras Públicas, van a tasar la propiedad. Eso se hace en el lugar, obviamente, ¿verdad? Y después se presenta el informe y se pone a disposición del afectado para ver si acepta el precio. Y una vez que acepta el precio, bueno, después ya hay que esperar simplemente el pago, o si no hay acuerdo se judicializa. Esa es la forma en que el INDER hace sus expropiaciones. Acá no se entiende. Acá hay un decreto de la época de González Macchi que me parece a mí no es la primera vez yo que veo que por un decreto se está desafectando una propiedad del dominio privado de un ente estatal, que tengo entendido yo que se tiene que hacer por ley. Siempre fue así. Así que yo desconocía este procedimiento. Y bueno, este señor anunció mañana una conferencia de prensa. Vamos a ver qué dice, porque qué documento presenta, porque él estaba diciendo que la propiedad pertenece que le pertenece a la municipalidad de Villa Hayes, y hasta inclusive negó el carácter de invasores de estas personas que están ahí en Remancito. Y sin embargo es otra cosa lo que estamos viendo, conforme a la acción que entabló ya la Contraloría General de la República. Y por su parte nos enteramos también hoy que la senadora Yolanda Paredes ya presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por lesión de confianza, invasión de inmueble y varios hechos más. Así que tendremos que esperar. Vamos a ver si el señor Emiliano Rolón, porque el fiscal general había dicho día pasado que insinuó que para él no habría hecho punible porque es una ocupación antigua. Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque la invasión es un hecho punible permanente, continuado. Ni siquiera corre ningún plazo de prescripción. Basta con que se desplace al titular de la posesión del inmueble de manera violenta o clandestina. Y para la clandestinidad ni siquiera se necesita un horario. Clandestino no quiere decir que tiene que hacerse en un horario nocturno, por ejemplo, sino simplemente aprovechar la doctor Paredes, del titular. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Apreciado doctor Paredes, le agradezco mucho y le pido disculpas por esta interrupción porque tenemos que entregar señal. Ya está en el estudio mayor de Mega TV Mario Ferreiro y en instantes arranca Conversando la Noche.